Éxodo capítulo 24. El verso 9 en adelante. Dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. ¿Por cuántos días? 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un ¿qué? ¿Era un fuego o era como? Era como, ¿verdad? Era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días estuvo Moisés allí? 40 días y 40 noches sin comida y sin bebida. Tremendo ayuno, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta hacer ayunos acá? Pero no ayunos porque el médico lo manda a estar en ayunas, sino ayunos para estar con Dios, ¿cierto? Como disciplina del cristiano es importante que ayunemos. Ahora Moisés hizo 40 días de ayuno. ¿Sabes lo tremendo que es estar 40 días sin comer nada? Porque fue un ayuno total. Ahora, ¿cómo pudo Moisés resistir esos 40 días y 40 noches sin comer nada? Porque es que Moisés estaba en la misma presencia de Dios. Y como él estaba en la misma presencia de Dios, él podía estar en su estado espiritual porque estaba cerca del Padre. Yo le he colocado como título a esta palabra: ¿qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan cerca estás de Dios? Y no estoy hablando de distancia física. Estoy hablando de relación, ¿sí? Porque yo puedo estar cerca de mi esposa todo el día, mas en realidad estoy cerca de ella. Físicamente estamos cerca, pero podemos estar lejos cuando no hay conexión, ¿sí o no? ¿No le ha pasado en su hogar? Ninguno me levante la mano. Bueno, estás con esa persona ahí todo el tiempo y durante el día no le hablas. Están cerca, están en la misma, bajo el mismo techo, pero no hay una cercanía, ¿verdad? En cuanto a una relación personal, en cuanto a un tiempo de calidad, ¿sí o no? Porque puedo estar todo el tiempo con esa persona, pero no hay un tiempo de calidad. Entonces, yo puedo, es lo mismo con Dios. Yo puedo asistir a la iglesia, al culto los domingos, puedo ir a una reunión que me hablen de Dios, ¿verdad? Pero eso no significa que yo en realidad esté cerca de Él. ¿Me va a entender? ¿Sí me entiende, verdad? Moisés fue un hombre escogido por Dios, y cuando salen de Egipto en el desierto, Dios le dice: váyanse al Sinaí. El Sinaí era un monte donde Dios descendía y hablaba al pueblo. Dios le había dicho a Moisés: prepárame al pueblo, que voy a hablar con el pueblo, ¿sí? Yo quiero hablar con aquellos que yo rescaté, con aquellos que yo salvé de Egipto. Yo voy a hablar con ellos. En el capítulo 19, usted puede, en el capítulo 20
desde el verso 18, usted puede darse cuenta que Dios le dice a Moisés, prepárame al pueblo, dile que laven sus vestiduras y que se preparen durante 3 días, porque yo voy a descender y voy a hablar con ellos. Imagínese que Dios nos diga, prepárense porque voy a descender y voy a hablar con ustedes. ¿Cómo se prepararía usted? Ansioso, ¿verdad? ¿Cómo será ese encuentro con Dios? ¿Cómo será escuchar su voz? Yo me imagino ellos... algunos tenían miedo, tenían temor de lo que podría suceder, porque ellos habían conocido un Dios que había abierto el mar en 2, habían conocido un Dios todopoderoso que había ahogado a Faraón en el mar, habían conocido un Dios que les había dado agua en el desierto. Ahora ese Dios quería descender y hablar con ellos, pero Dios había colocado unos límites de aquel monte y Dios, como un Dios radical que sigue siendo radical. Lo que pasa es que hoy en día gozamos de algo que se llama gracia. Amén. Pero Dios sigue siendo radical. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En ese tiempo Él estaba preparando al pueblo porque les iba a entregar la ley. Dios le iba a dar a Moisés la ley para que ellos conocieran y se dieran cuenta que estaban mal y que necesitaban de Dios. Dios ya los estaba preparando para eso. Pero Dios había colocado límites alrededor del monte y Dios le dijo a Moisés que ninguno pise ese límite. Si alguno pisa ese límite, caerá muerto. Si alguno pasa el límite que yo le estoy colocando, así sea para mirar, así sea para asomarse, caerá muerto. Porque no hay quien viera la presencia de Dios y pudiera vivir, al menos que Él lo permitiera así. Por eso cuando se crea el tabernáculo, hay un lugar santísimo que era donde habitaba la presencia de Dios y nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Solamente una sola persona tenía el privilegio una vez al año de poder entrar a ese lugar santísimo. Digamos que este es el lugar santísimo. Aquí hay un velo, hay una cortina. Los sacerdotes estaban hasta aquí atendiendo a la gente, allá se hacían los sacrificios, pero nadie podía atravesar ese velo para entrar delante de la presencia de Dios. No había una relación cara a cara porque había un velo que estaba distanciando al hombre de Dios por causa del pecado, porque Dios no va con el pecado. Amén. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, prepara el pueblo y que se santifique, que se prepare, porque yo les voy a hablar y que nadie pase los límites. El pecado había hecho que hubiese límites entre el hombre y Dios, y solamente una persona una vez al año. Y eso, él tenía que prepararse durante todo ese año y estar absolutamente bien delante de Dios. Imagínese alguien que tenga que prepararse para que durante unos minutos pueda entrar y estar bien delante de Dios, aún en sus pensamientos, porque ¿cuántos no le fallamos a Dios aún con nuestros pensamientos? Amén. Como muchos que me están diciendo amén y están por allá pensando en otra cosa. Los pillé, ¿verdad? Algunos me dicen amén, pero es porque se me están foqueando, se me están durmiendo, pero me les voy a acercar. Entonces, solamente una persona podía entrar y esta persona cuando entraba amarrado, ya ustedes lo saben, tenía que entrar amarrado y otros tenían la cuerda por allá y esta persona entraba y en sus vestiduras llevaba unas campanitas y él tenía que andarse moviendo porque allí iba a hablar con Dios, iba a ofrecer sacrificio y expiación por los pecados de toda la nación, de todo el pueblo, una vez al año. Por eso en el libro de Hebreos, cuando usted lee, dice que Jesús se presenta como ese sumo sacerdote, una vez para siempre delante de Dios, para ofrecer sacrificios por nuestros pecados. Jesús lo hizo una sola vez, para siempre. Esta era una sola vez al año. Jesús lo hizo una sola vez para siempre y por eso tú y yo hoy estamos aquí y somos justificados delante de Dios. Amén. Qué bendición eso, ¿verdad? Entonces, esa era la cercanía del pueblo con Dios. Pero antes del tabernáculo, entonces volvemos allí. Dios le dice a Moisés que prepare el pueblo. Moisés lo prepara y le dice, escógeme a 4 de los sacerdotes. Y le dice, tráeme a Aarón, a Nadab y a Abiú y a 70 de los ancianos que les voy a hablar. Y diles que suban al monte. Entonces cuando ellos suben, cuando ellos se preparan para subir al monte, lo que leímos ahorita, ¿verdad? En el texto en el que estábamos ahorita, de Éxodo 24, del versículo 9,
Dice que ellos se acercaron a Dios. Ahora, habían tres formas de ver la presencia de Dios. Habían tres formas en las que ellos veían la presencia de Dios. Y esas son tres formas en las cuales nosotros muchas veces vemos la presencia de Dios en nuestra vida, aun cuando pasamos por los momentos más duros de nuestra vida. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles acá? Que usted diga, fue algo duro que casi no me levanto. ¿Sí? Momentos difíciles en los que usted ha dicho, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Parece que Dios se olvidó de mí. ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Sí? Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo oro y parece que Dios no me escucha, parece que Dios se olvidó de mí, siento los cielos, siento como algo duro, que la oración no pasa de allí, ¿verdad? Como que Dios se quedó en silencio. ¿Se ha sentido eso, verdad? Comenzamos a ver las cosas desde nuestra perspectiva y desde la posición en la que nos encontramos. Entonces, Dios me enseñaba algo allí importante y yo aprendía que a más cercanía, mientras más cercano esté de un objeto, mejor es mi visión de ese objeto. ¿Sí o no? Usted se ha parado a lo lejos y puede decir, mira, yo veo algo allá y es como tal cosa. ¿Sí o no? Si usted ve a lo lejos y no tiene una buena visión 20/20, ¿sí o no? Si usted está esperando el bus, usted tiene que esperar a que se acerque para poder ver bien la placa. Si usted no, usted lo va a ver todo borroso y quizás usted le esté metiendo la mano a un camión y no a un bus, ¿verdad? Porque a usted le parece que ese camión es el bus, pero una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que realmente es, ¿verdad? ¿Y por qué parece? Porque mi visión no está muy bien y todo lo que veo lo veo borroso. Entonces, desde esa perspectiva, mientras más cercano yo esté de mi objetivo, más claro lo voy a ver. Amén. Mientras yo esté más cerca de Dios, yo voy a entender más a Dios. Y es allí donde comenzamos a cuestionarnos qué tan cerca estoy de Dios, porque en los momentos difíciles, cuando estoy siendo probado, ¿cuál es mi reacción en medio de esos momentos? Me quejo con Dios, le digo, Dios se olvidó de mí, ya Dios no está conmigo y quiero tirar la toalla y quiero tirarlo todo, ¿verdad? Porque no sé lo que Dios está haciendo, pero cuando yo estoy cerca de Dios, yo entiendo que todo lo que está sucediendo es un plan de Dios para mi vida. Porque entonces, ¿de qué me sirvió tanto ir a la iglesia todos los domingos durante 5 años seguidos? No fallé un solo domingo. Cuando entro en un momento de prueba, lo primero que hago es volver atrás. Lo primero que hago es decir, ya Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Oh, Dios se ha ensañado conmigo. ¿Por qué los demás prosperan? Yo no. ¿Por qué me pasa esto a mí? Siempre me pasa esto a mí, solo a mí. Dios se ensañó conmigo, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver a Dios de acuerdo a la posición en la que nos encontramos. Si a mí me hablan de Guillermo, no, que Guillermo hizo esto, lo otro, que él es... Y yo tengo 20 años de conocerlo. ¿Sería correcto que yo dude de Guillermo? Si yo llego donde Emil y le digo, Emil, lo que pasa es que Raquel, imagínate, yo la vi, es un ejemplo, no es un ejemplo. Yo la vi por allá en la otra esquina, la vi en unos pasos raros, o de pronto le digo, vi a Angélica por allá en la universidad, en unos pasos raros, ¿verdad? Y Emil dice, pero el pastor me lo está diciendo, pero entonces ¿a quién le creo? ¿Al pastor o a mi hija? ¿A quién le creerías? Yo soy alguien que se está acercando a ti, pero tú conoces a tu hija de toda la vida. ¿Por qué pones en tela de juicio a tu hija si ya la conoces? ¿Por qué ponemos en tela de juicio a Dios y decimos que lo amamos y estamos tan cercanos a Él? Una cosa es preguntar a Dios las cosas que están sucediendo y otra cosa es cuestionar a Dios por lo que está sucediendo. Cuando tú cuestionas, estás dudando de lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios? Yo algunas veces. Y eso me ha hecho meditar en cuánto
Si yo he cuestionado a Dios, ¿qué tan cerca en realidad estoy de Dios para decirlo, lo conozco? Y sé que lo que está sucediendo en mi vida es un trabajo de Él, para Él llevarme a otro nivel mejor. Entonces no depende de los años, sino depende de, dígalo conmigo, relación. Dígalo, depende de relación, ¿verdad? No depende de ir o no ir a la iglesia. Depende de una relación diaria. Porque entonces cuando yo le diga a Emil, es que Angélica hizo esto o lo otro, usted me va a decir, bueno, pastor, está bien, gracias por decirme, pero yo no le creo nada de lo que usted me está diciendo porque yo sé quién es mi hija. ¿Sí ve cuál es su posición? Porque yo soy alguien externo que me estoy acercando, pero ellos se conocen de toda la vida. Y eso pesa más que cualquier otra cosa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tan cerca estamos de Dios para poder entender lo que Dios está permitiendo en nuestra vida o lo que Dios está prefabricando a favor de nosotros en medio de las circunstancias de las que estamos viviendo? ¿Qué tan cerca estamos de Dios para entender eso y para no cuestionarlo? Entonces, mientras más cerca esté de Dios, yo lo voy a ver mejor. Y una visión mejorada me llevará a una mejor definición de las cosas. ¿Está entendiendo? Una visión mejorada me llevará a una mejor definición de las cosas. Si a mí me pregunta, entonces si yo le pregunto a mí, mira, Emil ya la cogió conmigo, ¿será que cambiamos de ejemplo? Si yo le pregunto a Numa, ¿cuánto tienes que conocer a Sorenis? ¿Cuánto llevan juntos? 14 años. 14 años de estar juntos. Emil y Raquel, ¿cuánto llevan? 30 años. Vamos a tomar el ejemplo de ustedes. Todos queremos llegar hasta allá, ¿verdad? 30 años y más, ¿sí o no? Uy, mujeres, pónganse las pilas porque ninguno dijo que sí. 30 años juntos. Después les pregunto cuál es el secreto. 30 años juntos. 30 años de conocerse, ¿sí o no? 30 años de conocer a Raquel y de Raquel conocer a Emil. Si yo te pregunto por Raquel, tú me vas a dar todas las características de ella. ¿Sí o no? Todas. Tanto buenas como ¿qué? Como menos buenas, no malas. Todas las características me las vas a dar. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo ha habido una cercanía, una relación diaria. Al menos que tú seas marinero y te veas una vez al año con ella, pero diariamente tú estás en contacto con tu esposa y la conoces y ella te conoce. Dios me conoce. Pregunta, ¿yo le conozco? Si mi respuesta es sí, entonces ¿por qué dudo tanto de Dios? Si yo le conozco. Es allí donde comenzamos a confrontarnos. Tanto tiempo llevo asistiendo a la iglesia y cuando me pasa algo, lo primero que hago es dudar de Dios. Entonces, ¿cuál es mi cercanía? Dios dijo una vez, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Alguna vez ha experimentado eso con alguien? Están hablando contigo, pero usted sabe que no están allí contigo. ¿Sí o no? Usted sabe que no están allí contigo. A veces me pasa con mi esposa. Perdona, amor, voy a colocar el ejemplo, pero para que podamos entender. Yo a veces estoy hablando con ella. Sí, entonces llevo media hora y después, ¿qué? No se acuerda de nada de lo que le dije. Y ya varias personas que lo conocen, cuando ella está haciendo así, yo le digo, pregúntale si está pendiente a lo que le estás hablando. Porque lo más probable es que no. Entonces, así nos pasa muchas veces en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo Israel veía a Dios? Habían tres formas en las que ellos veían a Dios.
en la que Israel veía a Dios, en la que los 70 personas que pudieron subir algo del monte veían a Dios y en la que Moisés veían a Dios. Y usted se va a situar y usted va a mirar, va a evaluarse si usted está en la posición del pueblo de Israel, está en la posición de aquellos 70 que comenzaron a subir al monte o están en la posición en la que está Moisés. Porque de acuerdo a la posición en la que yo me encuentre, yo voy a ver mejor. No es lo mismo que yo me agache y trate de ver a las personas que están allá atrás. ¿Será que las voy a ver bien? No, ¿verdad? No es lo mismo que yo haga esto. Mi perspectiva de las cosas es más clara. Ahora, cuando la Biblia dice, el que se acerca a Dios, el que se une a Dios, un espíritu es con él. O sea que tu espíritu hace esto. Cuando tú tienes una relación con Dios, tu espíritu hace esto con el tuyo. El espíritu de Dios contigo. Y están así. Por eso cuando hay pecados y hay tentaciones, hay circunstancias difíciles, tú pasas de largo y las tentaciones ni siquiera te mueven. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está pegado a ti. Y dice la palabra que por el Espíritu nosotros hacemos morir ¿qué? Las obras de la carne. ¿Verdad? Pero mientras más lejanía haya, menos fuerza voy a tener para vencer cada circunstancia y cada tentación que se me presenta. Porque mientras más lleno de la presencia de Dios esté, menos voy a anhelar lo que el mundo me quiera ofrecer. Pero mientras más lleno del mundo esté, menos voy a querer lo que Dios me quiera ofrecer. Entonces es la lucha diaria y son cosas sencillas en las cuales luchamos. Imagínense que yo me fuera, que ya en la noche ya fuera a acostarme con mi esposa y ya comience a hablarme y cuando me mire yo esté rendido. ¿Le ha pasado alguna vez? Porque no hay, en ese momento no hay un punto de atención o hay cansancio, hay cosas externas que están afectando, ¿verdad? Para que yo pueda escuchar. Entonces, cuando hay cosas externas que están afectando mi vida para que yo esté cerca a mi Padre Celestial, para que yo esté cerca a Dios, todas aquellas cosas comienzan como que a alejarme y alejarme de Dios hasta tal punto de que yo voy al culto pero no siento absolutamente nada. Comienzo a luchar con cosas tan sencillas, pastor, no puedo orar, me cuesta orar. Yo no me imagino a Raquel diciéndome, pastor, me cuesta hablar con mi esposo. O a Soreni diciendo, me cuesta hablar con mi esposo. No sé, cuando él me comienza a hablar me cae un sueño, una bostezadera. ¿Ah? Yo no sé, es que si él tiene una voz arrulladora o es que... Entonces cuando comenzamos a orar y decimos, voy a orar, a hablar con Dios, comenzamos hable con Dios y decimos, uy, ya he hablado bastante y apenas van 5 minutos. Y ya usted sintió que habló y que dijo todo en 5 minutos y que no tiene más nada que hablar con Dios. ¿Por qué? Porque no hay cercanía. Me es difícil levantarme un domingo para ir a un servicio porque estoy cansado o porque hay otras cosas que quizás son más importantes del momento. ¿Por qué? Porque no hay cercanía. Porque cuando algo es prioridad para mí, no hay nada que pueda reemplazar ese momento, ¿sí o no? Cuando hay algo que amo con todas mis fuerzas, como el estar con mi esposa, no hay nada que pueda reemplazar ese momento. O cuando a usted le gusta llegar a la casa y sentarse a ver el partido del Junior, ¿verdad? Y más cuando el Junior va ganando, no quiere que nadie lo interrumpa. Se puede pasear su esposa en hilo dental que usted no lo ve, porque usted está allí enfocado en lo que está pasando, ¿sí o no? Imagínese. Más cuando eso está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está enfocado en algo. Usted ama ese momento. Usted disfruta ese momento. Se hace uno con ese momento. Los hombres no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo.
¿verdad? Las mujeres sí. Cuando usted le pregunta a una mujer cómo se fue, prepárese para que durante 1 hora, hora y media, 2 horas, a usted le cuenten todo al pie de la letra. A uno le preguntan cómo le fue, bien. Esa es toda la respuesta de uno. Con eso uno resume todo lo que uno hizo en el día, ¿verdad? Pero una mujer no. Entonces usted tiene que prepararse a escuchar toda esa conversación, ¿sí? Y es mejor que usted haga así y que usted esté mirando a los ojos, porque si no, usted lleva el bulto. Pero usted aprende a disfrutar ese momento, porque está con alguien que ama. Entonces, cuando yo, mientras más conozco a mi Padre Celestial, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de mi Padre. Me va a cambiar el término para que cuando se acerque a la presencia de Dios, usted lo vea como Padre y no solo como Dios. Ese es el secreto de la oración. ¿Cómo comienza la oración que Jesús enseñó? Arrancando desde ahí. Si no hay esa cercanía, porque recuerde que la oración, en el tema que aprendimos de la oración, nosotros aprendimos que la oración hay comunicación, que la oración es cuestión de actitud y es cuestión de posición. ¿Cuál es la actitud? Cuando tú te dispones, cierras la puerta, ¿verdad? Como Jesús lo enseñaba. ¿Y cuál es la posición? Cuando digo Padre nuestro, yo tengo que tener una posición de hijo que se va a encontrar con su Padre. ¿Cuál es la cercanía que como hijo yo tengo con mi Padre? Y te estoy hablando de relación, no te estoy hablando de algo religioso, porque la religión cada vez más nos aleja de Dios. Dios necesita una relación con nosotros. Por eso hoy podría preguntarte y te pido que tú mismo te contestes. Durante el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, ¿cuántas veces al día tú hablas con tu Padre Celestial? ¿Cuántas veces al día lees esta carta hermosa que Él te escribió para ti, para enseñarte cómo vivir? ¿Cuántas veces al día tomas un momento para poder meditar en todas las cosas hermosas que el Padre te dio y decirle, papá, gracias, porque tú eres lo más hermoso que me ha pasado? ¿Eso es lo cercano que estamos de Dios? Voy avanzando porque el tiempo va rodando, el tiempo va corriendo y la bola va rodando, como dicen por ahí. De acuerdo sea mi posición, así será mi visión. El pueblo de Israel veía a Dios como un qué. Si usted lee el último versículo, el versículo 17, la apariencia de la gloria de Jehová era como qué. Como un fuego qué. En la cumbre del monte, a los ojos de quién. A los ojos de Israel. ¿Cómo veía Israel a Dios? Como un fuego. ¿Era Dios un fuego abrasador? Me pregunto, ¿era Dios un fuego abrasador? No, ¿cómo lo veían ellos? Como un fuego. Esa palabra como, ¿qué está dando a entender? Que es parecido, pero no es. ¿Sí o no? No es que Raúl es como serio. No sé, él me parece como que se las pica. ¿Usted no ha hablado de alguien que le ha dado una mala primera impresión? ¿Sí o no? Esa persona no me cae bien. ¿Por qué no te cae bien? No sé, es que él es como raro. Y ya lo has tratado, ¿no? Y entonces, ese cómo, ¿verdad? Porque de acuerdo a la cercanía es que yo voy a definir. Pero cuando yo conozco a Raúl, digo, no, si lo conociera, Raúl es más fresco. Y él es más humilde. Raúl, no, hombre, tú estás equivocado. Te has llevado una mala impresión. El pueblo de Israel tenía una mala impresión de lo que era Dios porque ellos lo veían como un fuego abrasador. Pero ¿sabes por qué ellos lo veían como un fuego abrasador? ¿Desde dónde ellos estaban mirando a Dios? Los que leyeron conmigo, ¿desde dónde ellos estaban mirando a Dios? Desde abajo. ¿Sí o no?
ellos desde sus casas, desde su campamento, porque están en campamento en el desierto, desde la comodidad de su habitación, de la puerta de su casa, ellos miraron y vieron a Dios como un fuego abrasador. Por eso ellos le tenían miedo a ir a hablar con Dios, porque ellos decían, no vaya a ser que ese fuego descienda y nos consuma y nos mate a todos. ¿No cree que si Dios lo hubiese querido acabar, ya los hubiese acabado hace rato? ¿Sí o no? Pero esa era la perspectiva con la que ellos veían a Dios, porque ellos estaban lejos de Dios. Ojo, Dios estaba con ellos, Dios los guardaba. En el día colocaba una nube, en la noche les colocaba una columna de fuego. Cuando tenían hambre les dio maná, cuando querían carne les dio golondrinas, cuando tenían sed les daba agua. Dios estaba guardando sus vidas, Dios los protegía, pero ellos veían a Dios como un fuego abrasador. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Lo estás viendo como padre? No de la posición del hijo que tuvo un mal padre, porque quizás aquí hay hijos que no tuvieron un buen padre o que nunca tuvieron un padre, por lo tanto no han podido experimentar esa verdadera paternidad de Dios. En algún momento tocaremos ese tema sobre la paternidad de Dios en nuestras vidas. Pero entonces ellos veían a Dios como, pero eso no significaba que Dios fuera así, porque estaban en la comodidad. Cuando tú estás en la comodidad de tu situación, no vas a querer dejar esa comodidad para acercarte a Dios. Cualquiera que se acercaba a Dios tenía que salir de su casa e ir al desierto y acercarse a Dios para que Dios le hablara. Desde la comodidad, desde tu perspectiva, desde la comodidad de lo que tú crees que es lo que tú realmente piensas que es lo correcto, porque es que tú siempre tienes la razón, porque es que mientras yo iba ya tú venías, ¿sí? Entonces, a ti que nadie te discuta nada, porque tú si no la pierdes, si no la ganas, la empatas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, de tu gran orgullo, de tus metas, de tu dinero y de lo que sea, tú estás viendo a Dios y eso es Dios para ti. Pero cuando Dios comienza a moverte el nido y Dios comienza a estremecerte y Dios comienza a quitarte todo, te quita la cama, te quita la silla, te quita lo mejor, lo cómodo que estabas y comienzas y quedas sin nada, entonces Dios te tiene que impulsar a que te acerques a Él y te des cuenta lo lejos que en realidad estabas de Dios. Amén. Iglesia, necesitamos una cercanía con Dios. Hay personas que se quejan todo el tiempo de su estilo de vida, pero nunca hace nada para cambiarlo. Y menos acercarse a Dios. Porque cuando Dios llega, todo tiene que ser transformado. Todo tiene que ser cambiado. Amén. ¿Cuál era el segundo? Los 70. ¿Cómo veían a Dios? Miremos ahí en el versículo, cómo ellos lo veían. ¿Cómo lo veían? Verso 10. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como, otra vez como, ¿verdad? Como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Otra vez vieron a Dios, esto lo vieron más hermoso, ¿sí o no? Más claro. Estos veían desde su posición, desde la posición de su ego, de su orgullo, desde su posición, ellos veían un fuego abrasador. Estos decidieron escuchar a Dios, ser obedientes y caminaron. Y subieron a una determinada altura del monte. Ahora ellos veían a Dios como un zafiro, ¿verdad? Ellos veían la presencia de Dios como algo bien hermoso, algo más claro. Pero todavía sigue la palabra como. Todavía no estaban lo suficientemente cerca para definir quién era Dios para ellos. Y luego está la posición de Moisés. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Cara a cara, face to face. Por eso Moisés conocía quién era Dios. Él sabía que cualquier cosa que sucediera en el desierto, Dios los iba a defender.
Él sabía que en cualquier momento de dificultad, el mismo Dios que lo había llamado era el mismo Dios que le iba a entregar la victoria en sus manos. Amén. Él lo sabía siempre. ¿Por qué? Porque él tenía un nivel de cercanía cara a cara con Dios. A Moisés no le echaban cuento de quién era Dios. Moisés lo conocía personalmente. Qué tristeza que la iglesia que dice ser la iglesia de Dios no conoce a Dios en verdad, porque sus actos están demostrando lo contrario. ¿Es triste o no es triste? Es triste que me llamen hijo de Dios, pero mis actitudes estén mostrando que yo no soy hijo de Dios, sino hijo de otro. Y Dios que le dijo a Moisés, dígale a ellos que se queden ahí. Y ellos dijeron, wow, Dios no nos mató. Porque pasaron los límites, porque Dios les había dicho que pasaran los límites. Y ellos comieron y bebieron y se devolvieron. Y se quedaron allí, se devolvieron otra vez al campamento. Pero Dios le dijo a Moisés, sube ahora ¿qué? Sube tú, ves a la cima. Mientras más conoces a Dios, Dios te va a obligar a que subas de nivel. No cantando. Algunos me entendieron por ahí. Dios te va a llegar a que subas de nivel. Vamos a ver que también cantas delante de Dios. Él te va a obligar a que subas de nivel y a más altura, más presión. ¿Sí o no? Pero cada vez que Dios te habilita para que subas un poco más, porque Dios le dijo a ellos que suban hasta ahí aguantan. Pero tú, Moisés, ves a la cima porque tú aguantas más, porque tú estás cercano a mí. Mire, Dios creó al hombre para que el hombre estuviese cercano a él. ¿Qué pasaba en el huerto del Edén? Dice que Dios se paseaba por el huerto y el hombre iba a recibir a Dios y conversaban, hablaban juntos. El pecado cortó esa comunicación y Dios le tocó desterrar al hombre del huerto. ¿Cuánto ama Dios a su humanidad y a su creación? Que Él descendía para hablar con los que creó. Dios en todo momento está dispuesto a hablar contigo. Dios en todo momento está dispuesto a hablar contigo. El problema es que nosotros no tenemos esa disposición. Porque 5 minutos ya nos cansan. Media hora ya es aburrida. 1 hora es de muerte lenta para nosotros. Qué triste eso, ¿verdad? Pero qué bendición es cuando tú comienzas a orar y miras y, uy, se pasaron 3 horas, 2 horas, wow. ¿En qué momento se pasaron? ¿Usted no se da cuenta que cuando está en algún lugar agradable las horas se le van rápido? Uy, el tiempo se fue volando, pero porque estás contento de estar allí. Pero cuando estás aburrido, ¿verdad? De estar en un lugar, comienzas a ¿qué? El pastor sí habla. Que haga la oración rápido. Nos alegramos cuando decimos amén, hermanos, finalizamos el servicio. 2 horas allí. Cuando yo le servía al Señor, habían servicios que comenzaban a las 9 de la mañana y la pastora terminaba casi a las 4 de la tarde. Pero uno estaba ahí contento, dichoso. Habían servicios los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Uno quería estar, como decía el rey David, me anhelo estar en la casa de Dios todos los días, para inquirir en su templo, para ver qué el Padre tiene para mí, tantos misterios Dios tiene para mí, tantos diseños. Wow, voy a buscar a la casa de Dios, voy a alegrarme porque en su presencia hay plenitud de gozo. Pero ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes y el sábado decimos, ¿será que el domingo voy o no voy? Estoy como cansado, sí. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? ¿Cuál es nuestra cercanía de Dios? Yo escuchaba un audio que me pasaron una vez por allí y una persona, un motivador, él decía una frase muy importante y muy buena que yo la transformé un poquito y me gustó mucho. Y él decía, posición cambia situación.
Y esta es una realidad. Posición cambia situación. Que si tú te presentas delante de la gente con tu situación, quizás vas a mostrar lo que estás viviendo y la gente te tenga lástima. Pero cuando tú te presentas desde la posición de lo que tú sabes que eres, quizás vas a infundir respeto. La gente te va a ver diferente. ¿Sí o no? Y este muchacho hablaba algo, creo que se llama Kenji. Él decía algo de una persona que no tenía dinero. El esposo se había muerto y ella había quedado con sus hijos, se había quedado con deudas, porque el hombre le gustaba hacer sus préstamos y lo dejó con deudas, ¿verdad? Así que antes que su esposo se muera, fíjese que no tenga deudas. Y entonces decía aquella persona de aquella historia de que esta mujer le llegó un tío y aquella mujer sabía hacer arepas. Y el tío le dijo, sabes, yo te quiero apoyar. Tú vas y vendes las arepas, pero tú tienes que cambiar la forma como vendes las arepas, ¿verdad? Porque cada vez que la vendes tú muestras tu situación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le compró una pinta bien elegante, le compró un celular, ¿verdad? En ese tiempo de esos que parecían una panela, pero pocas personas lo podían tener, le dio el celular. Le compró una alarma de carro sin tener carro, le dio unas llaves, le dio un buen bolso y le dijo, ves a vender las arepas. Y le dijo la forma como lo iba a hacer, ¿verdad? Cómo debía presentarse y cómo lo iba a hacer. Cuando ella llegaba al uno de los supermercados de cadena bien grandes del país, ella se acercaba y la gente la veía, ella caminaba segura, con sus tacones, bien presentada, ¿verdad? Con su alarma de carro aquí sin tener carro y su buen celular sin tener minutos y sin nada, como andan muchos por ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando la gente lo vio, dijo, esta es alguien de peso. Solicito hablar con el gerente, por favor. Claro, todo el mundo empezó a buscar el gerente y empezaron a buscarlo para que ella hablara con ella. Y después le preguntan, ¿y usted qué hace? Vendo arepas. Pero las arepas que yo vendo son las mejores. Enseguida le dijeron, usted puede hacerme 1500 arepas. Un pedido de 1500 arepas. Ella dijo, deme 15 días para hacerlo porque es que ya tengo otros pedidos adelante. Empezó porque era ella sola y cuando llegó se quitó el moño, se quitó todo, pidió ayuda de la gente y comenzó a trabajar en esas áreas. Entonces él decía, posición cambia situación. Si ella lo hizo y si el mundo lo ve de esa manera, mostrando algo que no son, ahora cuando yo sé que soy hijo de Dios y que esa es mi posición, cómo yo camino y me presento delante del mundo y del lugar donde estoy. Porque yo no creo que Angélica dude que es hija de Emilio. Angélica no anda pidiendo, mamá, ¿ya me hiciste la prueba de ADN? No, ¿verdad? Aunque su hermano le diga que tú eres adoptada, no importa. ¿Sí o no? Yo sé que soy hija de mi papá y de mi mamá. ¿Ya? No tiene duda de eso. ¿Será que si el diablo viene a ti a ponerte dudas, será que en realidad eres hijo de Dios? ¿No hay que eres hijo de Dios y mira lo que estás viviendo? Como el que Jesús tenía al lado de la cruz, y eres el hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? No hay que eres rey, no hay que eres hijo, no hay que eres. ¿Cuántas veces ese pensamiento no le ha llegado a su mente? ¿Mm? Caramba, soy hijo de Dios, pero ando más pelado que colita de bebé. ¿No le ha pasado? Qué situación tan difícil. Lo único que me pasa, lo último que me falta es que me pase un perro y me orine. Y cuando usted siente el mojadito allá abajo. Y llega otro y te dice, ¿y dónde está tu Dios? O llegan tus pensamientos y, ¿para qué estás yendo a la iglesia? Cuando no estabas yendo a la iglesia, estabas bien. Tenías carro, casa y beca. Y ahorita que estás yendo a la iglesia, que estás buscando de Dios, ni carro, ni casa, ni beca. Y pañapa tu esposa te dejó. O tu novia te buscó otro. ¿No le han llegado esos pensamientos a su mente? Pregunta, ¿usted le ha creído esos pensamientos y usted en realidad ha dudado? ¿Será que sí soy hijo de Dios en verdad?
La situación no define lo que eres. Tú estás definido por lo que Dios dice que tú eres. Y lo que Dios dice que tú eres define la situación que estás viviendo. Eso se llama cercanía. Mientras más cerca, más confiado, más seguro me siento en Dios. ¿Cuántos se han sentido en algún momento inseguros en su vida? Inseguros del futuro, inseguros de su matrimonio, inseguros del empleo, inseguros de lo que vendrá el día de mañana. ¿No le ha pasado? ¿Por qué nos sentimos inseguros cuando entendemos que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas? Y que si yo como padre doy lo mejor a mis hijos, dice la palabra que nuestro Padre Celestial nos dará lo mejor a nosotros. Y eso en comparación nosotros con Dios no somos buenos en comparación con Dios. Entonces, ¿por qué dudo? Porque mi nivel de cercanía no es como el de Moisés que veía a Dios cara a cara. Ahora, Dios le dice a Moisés, sube al monte. Y cuando Moisés sube, ¿cuál es la reacción de Dios cuando Moisés sube? ¿Cuál es la reacción de Dios cuando Moisés sube? ¿Lo hace qué? Lo hace esperar. ¿A la persona que usted ama la hace esperar? No, ¿verdad? Bueno, mi esposa me hizo esperar 3 horas en el matrimonio. Pero yo sé que ella me ama, lo que pasa es que se perdió. Ahora, imagínese estar 6 días en silencio. Porque ¿cuántos días Dios hizo esperar a Moisés? ¿Cuántos días? No, 40 días habló con él. ¿Cuántos días lo hizo esperar? 6 días. ¿Será que, mujeres, ustedes pueden callar a partir de hoy hasta el próximo viernes? Como que difícil, ¿verdad? Nadie es difícil quedarse callado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es difícil quedarse callado. Bueno, yo admiro eso en Raúl porque Raúl es bastante callado. Sí. Yo era peor que Raúl. Yo podía sentarme con usted y si durante 2 horas usted no me hablaba, yo no le hablaba. Porque era muy tímido. No parece, ¿verdad? Entonces, 6 días en silencio. ¿Usted se imagina 6 días sentado allí? 11:40. Y a las 10 fue que vine al culto y son las 11:40. Y Dios nada que me habla. A caminar. 12 del mediodía. ¿Qué estará haciendo el pueblo allá abajo? Yo tengo que volver. 3 de la tarde. ¿Será que Dios me mandó a subir y se olvidó de mí? 6 de la tarde. Ay, ¿y ahora dónde voy a dormir yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? 9 de la noche. Ni TV cable, ni internet, ni nada. ¿Con qué me distraigo? 12 de la medianoche. Ay, Dios, ¿qué? Voy ahora un rato, voy a invocar su nombre a ver si él aparece. Señor. 3 de la mañana. Nada. Pero la nube de Jehová estaba, porque Moisés estaba en la presencia de Dios, pero Dios estaba en silencio. ¿Sabe qué quería hacer Dios con Moisés? Dios quería callar la humanidad de Moisés. Porque Él necesita toda tu atención para cuando Él te hable. Porque sus órdenes van a ser directas y Él anhela obediencia de parte de ti. Y si tú buscas la definición de obediencia, significa saber escuchar para luego hacer. ¿Cuántas veces cuando oramos lo único que hacemos es llevar un pliego de peticiones delante de Dios? ¿Cuántos pueden decir, estoy orando, estoy tratando de escuchar la voz de Dios? ¿Podrías permanecer 1 hora en silencio esperando a que Dios te hable? ¿O cuántos millones de pensamientos pasarían por tu cabeza? Andrés, orando. Ahora tengo que entregar 10 estivas, voy a sacar la cuenta ahí de las estivas, tengo que... Pensando en estivas. Pensando en lo que tengo que hacer de los computadores, pensando en los viajes que tengo que hacer.
Miércoles Dios no se manifieste y ahorita me están llamando que necesito hacer un viaje. Tengo que recoger a este grupo, ¿verdad? Y nada que Dios dice nada. Y entonces tengo que entregar un pedido allá de maletines y Dios, no sé, necesito el tiempo. 6 días. Y tú estás preocupado porque durante 1 hora Dios no te habló. No, yo fui al culto y ¿qué tal estuvo el culto? La verdad es que no sentí nada. Yo lo único que sentí fue tanta paz que me dormí en el servicio. ¿Y de qué hablo a Dios? Porque yo sentía que el pastor hacía, pero no le entendí nada. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Mientras más cerca estemos, nos daremos cuenta de las cosas como son en realidad. La lejanía de Dios, termino con esto. La lejanía de Dios nos lleva a vivir una vida religiosa y llena de idolatría. Porque cuando Moisés, después de 6 días, Dios rompió el silencio y le dijo a Moisés, ahora sí ven, necesito hablar contigo. Al 7º día Moisés subió. Ya luego de 6 días, imagínense en silencio, de que estaba calmado, de que estaba mansado, ¿sí o no? Ya Moisés tenía su espíritu conectado a Dios para recibir su palabra, para estar atento, sus sentidos puestos en Dios totalmente. Ya él se había olvidado de lo que dejó allá afuera, las cosas del mundo ya no le preocupaban, estaba enfocado en Dios y Dios le dice, sube, ahora sí voy a hablar contigo. Y habló con Moisés durante 40 días. Los próximos capítulos ustedes los pueden leer. Dios le da las leyes a Moisés. Se las explica una a una. Le comienza a explicar cómo el pueblo tenía que vivir, ¿sí o no? Usted lo puede leer allí. Y Moisés estaba atento, tanto que cuando él se lo nombró al pueblo, Moisés no se le pasó ni una letra de lo que Dios le había dicho. Porque después del silencio, prepárate para escuchar la voz de Dios. Dios necesita que tengas tus oídos atentos para escuchar su voz, porque Él necesita que seas obediente a su voz. ¿Para qué? Para que cuando Él te hable, no dudes. Cuando, Emil, tu esposa te llama por teléfono, ¿tú sabes enseguida que es ella? O tú te pones así, aló, aló, hola mijo, aló, habla. Ay, ¿con quién hablo? Imagínate Raquel que Emil te diga, ¿con quién hablo? ¿Con quién más? Ya que vengas a la casa, ¿verdad? Ah, sí. A veces Dios nos está hablando y ¿con quién hablo? Y Dios te dice, haz tal cosa. Seré yo. ¿Cómo cosa? Poder en la sangre de Cristo. Diablo, fuera. Porque ni siquiera discernimos cuál es la voz de Dios para nuestra vida. Oye, ¿de qué me sirven 10 años yendo a la iglesia si todavía no conozco cuál es la voz de Dios? O cómo Dios puede hablar a mi corazón, cómo Dios me habla a través de su palabra, cómo Dios habla a mi vida. ¿Cuál es el nivel de cercanía que tengo de Dios? Voy por un milagro, voy, Dios te lo da y listo, no vuelvas más. Pero ¿cuál es tu cercanía con Dios? Y tú que me estás viendo a través de este video, cuando lo vayas a ver, ¿cuál es tu nivel de cercanía con Dios? Ponte de pie, iglesia, en esta mañana. ¿Cuál es nuestro nivel de cercanía con Dios? Lo que le dije ahorita, présteme atención. Mientras más lejos estoy de Dios, más religioso me vuelvo. Un día de esto vamos a hablar sobre lo que es la religión. Y vamos a calificarnos a ver qué tan religiosos somos. O qué tanto estamos viviendo bajo esa gracia preciosa de Dios. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel mientras Moisés estaba allá arriba? ¿Alguien sabe? ¿Hicieron qué? Hicieron parranda, hicieron becerro. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Moisés se había muerto. Porque ¿cómo veían ellos a Dios? Como un fuego abrazado. Este man seguro pecó, echó una mentirilla antes de subir y allá.
no tenemos líder, cuestionaron a Aarón, a quien Moisés había dejado ahí encargado, Aarón y Abiú, y empezaron a presionarlo. Moisés no decía, ¿dónde está Moisés? No, es que lo estoy llamando, está en buzón de mensajes. No hemos podido comunicar, no sé quién, si no le llega señal allá en el cima del monte. Pero no te das cuenta que eso es como fuego abrasador que está allá. Y Aarón miraba, oye, sí, es verdad. El mismo que estaba viendo a Dios de una manera diferente cuando estaba más cerca, ahora que estaba en el mismo nivel del pueblo, estaba viendo a Dios como un fuego abrasador. Entonces le dijo, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Recogieron plata, porque para eso sí hay para recoger plata. Eso nada más que digan que hay parranda y comida y eso, que eso sí recogemos plata enseguida. Recogieron plata, y no solo plata, oro. Las mujeres se quitaron los aretes de oro, los anillos de oro, mejor dicho, todo lo de oro. Hicieron un becerro de oro. Mientras Moisés estaba cerca hablando con su padre. Cuando estamos lejos de Dios, esa es nuestra posición. ¿Estás haciendo becerros de oro? ¿O estás cerca del Padre? Se la dejo ahí. Meditemos hoy, ¿verdad? Y quizás si meditamos en verdad, nuestras maneras de venir al culto los domingos creo que van a cambiar de ahora en adelante. La forma de servir a Dios y mi compromiso con Dios creo que va a cambiar desde ahora en adelante. La forma de ver a Dios va a cambiar de ahora en adelante. Amén. Padre, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado hoy. Tú has cambiado, nos has movido de posición, Señor. Porque estuvimos engañados durante un tiempo con lo que nosotros pensamos que eras tú y que era lo correcto. Nos hace acordar la historia de Job, Padre, cuando Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar un proceso difícil. Pero después él dijo, ahora te conozco, ahora sí sé quién es Dios. Padre, gracias porque en medio de los procesos tú nos enseñas quién eres tú. No solo conocemos un atributo tuyo de que tú suples, o de que tú sanas, o de que tú libertas o nos guardas, o que eres nuestra justicia. Conocemos tu esencia. No queremos tener un nombre de quien vive, pero que en realidad está muerto. Porque no queremos llamarnos iglesia, que somos como tu novia, tu esposa, Padre Celestial. Que esa alegoría tú la haces en la palabra. Tu iglesia es tu esposa, una esposa que no conoce a su marido. Hoy nos volvemos a ti, Padre, de todo corazón. Cambia nuestra perspectiva, estamos dispuestos. Gracias por este tiempo de silencio que hemos vivido en nuestras vidas, en medio de estos procesos. Porque tú nos enseñas hoy que el silencio no significa que tú no estés, tú estás allí. Y que cuando tú nos hables vamos a ser obedientes a tu voz. Porque mientras más cerca estemos de ti, mientras más intimidad tengamos contigo, Señor, todo irá mejor. Podremos tener una confianza que las circunstancias no podrán mover, que la falta de dinero no podrán mover, Señor. No podrán movernos por quien eres tú en nuestra vida. ¿Sabes, iglesia, cuánto anhelaba Dios hablar cara a cara con Moisés, que duró 40 días? ¿Y sabes por qué Moisés tuvo que bajar? Porque el pueblo comenzó a tener idolatría en su corazón. Pero si no, él hubiese seguido allí. ¿Cuántas veces Dios ha querido seguir hablando contigo, pero tú le has dicho, Señor, ya basta porque tengo que dormir y mañana tengo que madrugar? Señor, ya basta porque estoy cansado. Señor, ya basta, yo mejor hago esta oración de 5 minutos. Señor, tú lo conoces todo, amén. Padre, porque estoy cansado, o porque me toca hacer esto, o porque me toca hacer lo otro, porque tengo que enviar esto, tengo que enviar lo otro, y ya no me alcanza el tiempo. ¿Cuántas veces Él ha querido pasar horas allí contigo? Abrazarte, hablarte, disfrutar con su Hijo, hablar contigo. ¿Sabes cuánto Dios disfrutó 40 días allí con Moisés? Como cuando Él descendía y hablaba con Adán.
y hablaba con su creación. Iglesia, hoy Dios quiere retomar esos tiempos con nosotros. Él quiere hablar con su iglesia. Él quiere mostrarte lo que es, no lo que parece ser. Que hoy, Dios amado, podamos tener en nuestro corazón ese deseo, esa insatisfacción por estar contigo a cada momento, Padre. Sea que vayamos en el carro, sea que estemos en el lugar que estemos, allí, Señor, nuestro corazón esté hablando contigo, nuestros pensamientos estén enfocados en ti. A cada momento, Señor, nuestra boca se habla para decir un gloria a Dios, nuestra boca se habla para hablar contigo. Todo el tiempo estemos conectados tú y yo, Señor, uno contigo. Hoy hemos redefinido lo cerca que estamos de ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre. Hoy nos volvemos a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Porque esta carne le da sueño, esta carne no quiere. Pero cuando tú estás en nosotros, somos unos contigo. Por tu Espíritu, por el Espíritu, vencemos las obras de la carne. No desistas en su trabajo. Iglesia, no desistas en lo que Dios te ha entregado. Sigue creyendo. Quizás estás experimentando un tiempo de silencio. Dale gracias a Dios porque estás subiendo al monte. Cada vez que Dios te lleve más cerca, quizás los tiempos de silencio van a ser más largos. Pero prepárate porque una sola palabra de Dios cambiará tu situación por completo. Una sola palabra de Dios cambiará tu vida por completo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.